Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre. Ayúdanos a entender lo que significa una vida resucitada. El resultado de que tú resucitaste. La verdad de que el poder tuyo para hacerme vivir diferente, Señor, es una realidad, es una verdad, es una vivencia. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, a nuestro país, bendigas al señor presidente, sus ministros, sus colaboradores. Padre, y trae esperanza a aquellos que están en estos lugares lejanos, con la guerra, el hambre, la destrucción. Ten misericordia, Señor, de ellos. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas y nos ministras el día de hoy. Porque te pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia han habido algunas teorías en relación a la resurrección de Cristo. Teorías contrarias. Unos dicen que el Señor Jesús solo se durmió en la cruz y no estaba verdaderamente muerto. Otros dicen que cuando vieron al Señor Jesús eran alucinaciones y que el cuerpo del Señor Jesús fue robado, ¿no? Que los discípulos habían tomado el cuerpo y lo habían robado del sepulcro para hacer pensar al mundo que Él había resucitado. Algunos dicen que fue una obra de teatro. Sí, nos engañaron a todos hasta el día de hoy. Pero vamos a ver, según la palabra, lo que sucedió el día domingo, el primer día de la semana. Los cristianos celebramos nuestro culto a Dios los domingos por la resurrección de Jesús. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 28. Si ustedes tienen su Biblia, por favor la pueden abrir. Mateo 28. Versículo 1 dice: pasado el día de reposo, es decir, pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán.
Algo importante del texto bíblico que acabamos de leer es la labor de las mujeres. Parece ser que al igual que en esta época, las damas son muy valientes. Ellas son las que se quedaron junto a la cruz y también el discípulo amado. Ellas son las que acompañaron de cerca a Jesucristo para servirle en todo su ministerio. Y ellas son las primeras que van al sepulcro. El Señor Jesús, para sus discípulos y el mundo, estaba muerto. No se acordaban lo que Él había dicho de que en 3 días Él iba a regresar. Pero las mujeres iban llevando estas especies aromáticas porque a las personas amadas, cuando éstas fallecían, hacían una especie de embalsamiento o de ponerle estas especies por el olor de la descomposición. Estas mujeres sabían dónde lo habían llevado porque estaban observando a José de Arimatea y a Nicodemo que bajaron el cuerpo. Estas mujeres querían tener la oportunidad de servir a aquel Maestro y Señor al que amaban con todo su corazón. Y algo importante es que ellas se mantenían fieles. Y esa fidelidad provocó en el Señor y en Dios el darles el privilegio de que fueran los primeros testigos. Ellas fueron las primeras que vieron al Señor resucitado. Ahora, entendamos algo. Donde estaba el Señor Jesús era una cueva grande, tenía espacio para poner un lugar donde reposar Él o los cuerpos. Y a la entrada de esta cueva generalmente se ponía una gran piedra. Entonces ellas iban con la intención de embalsamar al Señor Jesucristo, pero iban solas. Yo no sé cómo pensaban mover la piedra, pero ellas iban. Y al Señor le agrada esta actitud nuestra cuando, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos la disposición de seguir al Señor. Al Señor le agrada que nuestra vida, a pesar de las circunstancias o de la dificultad, estemos dispuestos a seguir al Señor. El cristiano que se entrega por completo al Señor Jesucristo no puede dejar de servirlo, no puede. Le pican las manos y le pican los pies. Tengo que ir a servirlo, tengo que ir a adorarlo, tengo que ir a alabarlo. Ese es el ejemplo que nos dejan estas mujeres. Vamos a Lucas 9, 22 al 24, porque el Señor Jesús lo dice claramente: aquel que ama al Señor lo va a seguir hasta el fin. Aquel que conoce de verdad a Cristo y tiene una vida resucitada, no va a escatimar sus esfuerzos. Lucas 9 del 22 al 24, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Él ya estaba diciendo: voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y él, en relación a lo que estaba mencionando, dice la contraparte nuestra. Y decía a todos: ustedes que saben que yo voy a morir por ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí, si me quieren seguir, si se quieren llamar cristianos, niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día, no solo el domingo o el sábado,
cada día y sígame. Miren, la contraparte que Él espera de nosotros frente a la resurrección es que seamos responsables con quienes somos como hijos de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, hace sacrificios constantes por su Señor. Ninguno de nosotros se salva por obras. Pero nuestra vida deja ver que hay un sacrificio por Cristo. Una vida resucitada, como dice la palabra que la tenemos cada uno de los hijos de Dios, está dispuesto a dejar su vida, a entregarla por Él. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué estamos haciendo por Cristo el día de hoy? ¿Qué estoy dando a mi Señor el día de hoy? Puede ser, estoy dando mi esfuerzo, estoy dando mi tiempo, estoy dando mi juventud. Algunos dicen, sí le voy a servir a Cristo cuando yo me jubile. No, hermanos, no lo diga así. Sírvalo al Señor desde la juventud y enseñemos a nuestros hijos a servirle a Cristo desde que son chiquitos. Porque ese es el testimonio real de un cristiano. Desde pequeños, entender que nuestra vida es para Él y por Él. Entonces estas damas entendían o tenían eso en su corazón, porque madrugaron, fueron María Magdalena y la otra María a buscar en el sepulcro. Pero en segundo lugar, yo voy a decir que el Señor obra prodigios en quienes le aman o confían en el Señor. Obra prodigios. Miren, en el versículo 2, desde capítulo 28, menciona que hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y remueve esta piedra que era imposible para estas mujeres moverla. Pesaba toneladas. Y se sentó sobre ella. El aspecto de este ángel era como un relámpago. Estaba vestido de blanco. El Señor obra prodigios. En este caso, la tierra tembló. ¿Sabe que en este texto iba a temblar la tierra? Iban a temblar también los guardias romanos. E iban a temblar las hermanas María Magdalena y la otra María. Pero en la presencia, o quienes confían en el Señor, van a ver prodigios. Vamos a Juan 11, del 39 al 41. Parece ser que están muy relacionadas las piedras con los prodigios. Versículo 39 de Juan 11, en el texto relacionado con Lázaro. Ustedes se han puesto a pensar que cuando el Señor Jesús está en la cruz, ¿qué pasaría por la mente de Lázaro? Ay, pero si a mí me levantó de los muertos, ¿por qué Él no se levanta si Él dijo que Él da la vida, no? ¿Qué tal Jairo, a quien el Señor levantó su hijo de los muertos también, o la hija de Jairo? El Señor dice, quitad la piedra, versículo 39 de Juan 11, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, si confías, si me amas, verás prodigios o verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si confías, verás la gloria de Dios? Hermanos, si yo te pregunto en esta mañana, ¿confías en Cristo? ¿Confías en su poder? ¿Confías en su compañía? ¿Confías que Él tiene buenos planes para ti? Entonces vas a ver la gloria del Señor, porque eso es lo que Él hace. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Miren, hay algunos que ni viendo los prodigios creen en el Señor. No se extrañe de aquello, porque este mundo es así. Algunos viven, respiran, obvio, están vivos, pero no creen en el Señor. El Señor les ha levantado de enfermedades difíciles como la última pandemia, pero no creen en el Señor, no confían en el Señor y no se entregan a Él. Solo el que es hijo de Dios le da gloria a Él por todo lo que ocurre en su vida. Juan 10, del 24 al 26. Juan 10, del 24 al 26. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. El mismo Dios encarnado le estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y no creían. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Como menciono, los milagros que Dios ha hecho, pero aún no creemos. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? No sois de mis ovejas, como os he dicho. A nosotros nos toca la tarea de pedirle al Señor que nuestra fe y nuestra confianza crezca. Miren qué interesante, la piedra que era un obstáculo, después fue la señal de victoria porque el ángel se sentó encima de la piedra. El ángel encima de la piedra y dice: miren, el Señor ha resucitado. ¿Qué obstáculo puede tener usted el día de hoy? ¿Sabe algo? Esa crisis, esa pena, ese dolor, esa necesidad puede llegar a ser el signo, el símbolo o la evidencia de la victoria que Cristo, el Cristo resucitado, va a tener para usted y para su vida. Hermanos, es que el Señor sabe sacar de las cuestiones duras, difíciles o malas, saca cosas buenas. Y si ahora usted está llorando, mañana va a gozarse con lo que Cristo hizo. Así como el ángel se sentó encima de la piedra, el Señor a usted lo va a poner en alto. Pero regresamos a Mateo, capítulo 28. En el versículo 4, los guardas o los guardias temblaban de miedo. El que no tiene a Cristo tiene temor porque no ha experimentado el amor de Dios. El que no tiene a Cristo tiene temor porque no ha experimentado el amor de Dios. Ahora, este temor en el incrédulo y a veces en los cristianos se evidencia a veces con la ira, a veces con el trato equivocado, a veces con el orgullo, ¿no? Entonces, pero de que hay temor frente al Señor. Y en el caso de las mujeres, tenían otro tipo de temor. Miren el versículo 5. El ángel le responde a las mujeres: no temáis vosotras. ¿Por qué le dice a ellas no teman y a los guardias no les dice no teman? Porque Dios conoce el corazón de cada uno y sabe el que confía en Él. Y le dice a ella: ustedes no teman. Ellos déjenlo porque ellos no confían, pues no saben, no quieren. Y así pasa en el mundo, ¿no? Hay gente que no quiere. Pero usted que sí ama a Cristo y lo sigue, el Señor va a venir y le va a abrazar y le va a ayudar a seguir adelante. Mire, le dice: ustedes no teman, vosotras no teman. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
y no está aquí porque ha resucitado. Ahora, hay que entender algo. La resurrección, Cristo vive y nos da la primicia de que nosotros resucitaremos y viviremos por siempre. Hubieron personas que revivieron. ¿Quiénes revivieron? Por ejemplo, Lázaro. Lázaro revive, pero volvió a morir. El hijo de la viuda en los días de Elías. Vamos a Primeras de Reyes 17 en el Antiguo Testamento. Este milagro de traer a la vida nuevamente al hijo de la viuda. Miren, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, dice el versículo 17 de Primera de Reyes 17. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El judío tenía en su entendimiento o en su pensar que el alma salía y en unos 3 días podría ser que reviviera. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él, dice, ¿no? Y revivió. Después lo toma Elías y lo trae del aposento a la casa y lo dio y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La diferencia entre estos episodios de Lázaro y el hijo de la viuda es que cuando nosotros resucitamos, o vamos a resucitar, quien resucita es para siempre. En el caso del Señor Jesús, si vamos nuevamente a Mateo, el capítulo 28, los ángeles le dicen, o el ángel le dice a las señoras, a las mujeres: vengan a ver dónde fue puesto el Señor. Y el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Los ángeles dicen: vengan a ver, hay una evidencia, el nicho está vacío. Era una tumba nueva. Según Juan 19:41, no había sido utilizada esta tumba. No había la manera de equivocarse. Las mujeres habían seguido de cerca a José de Arimatea y a Nicodemo. La evidencia física de que era el lugar la pudo avalar el ángel y dijo: aquí es donde ha sido puesto el Señor. Cuando vemos este lugar, o cuando vieron ese lugar, ahí sí todas las promesas que había hecho el Señor de que resucitaría se harían reales en las vidas de estas mujeres. Vamos a ver que la evidencia de la resurrección el día de hoy es lo que mueve nuestras vidas. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Que el Señor no se haya quedado en el sepulcro es la base de nuestra fe. 15, versículos 13 al 15. Comienzo en el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Los saduceos eran un grupo
de los judíos que no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Y algunos se convirtieron al cristianismo y decían, no hay tal cosa. Versículo 13, lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo es que la doctrina o la realidad o la verdad de la resurrección es tan importante que si usted no cree y no la entiende, es vano lo demás. Porque solo cuando Jesús resucita podemos dar fe de que hay vida eterna y que nosotros la vamos a tener luego de nuestra muerte. Miren lo que dice el versículo 15. Si Jesucristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, lo que está diciendo es que Él es la primicia, Él es el ejemplo. Si Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. Versículo 20. Seguimos más adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo venció la muerte. Si Cristo venció la muerte, ¿qué otra cosa no puede vencer? Si Cristo no venció a la muerte, ¿qué problema será tan difícil que Él no puede intervenir? Mas ahora Él ha resucitado y es primicias de los que durmieron es hecho. La primicia, el primero, el ejemplo, el que va adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir eso? Los que murieron, digamos que murieron en estos años antes de que venga el Señor, ellos primero resucitarán. Y después nosotros sí hemos quedado hasta la segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La resurrección de Cristo es la evidencia de la victoria mayor que nuestro Señor tiene, sobre todo, en este caso, sobre la muerte. Seguimos en Mateo 28. Hemos dicho que nuestro Señor Jesús resucita y entonces el ángel le dice, no tengas temor porque Él no ha muerto. Y esa es la base de nuestra fe. Y eso es lo que a nosotros nos debe de alentar, nos debe dar gozo. Señor, tú vives y entonces yo también vivo. Veamos lo que ocurre luego de que estas mujeres, llamadas la atención por el ángel, llenan su corazón de esta verdad de la resurrección. En el versículo 7 les dice, id pronto, decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, es decir, Él vive y va delante de vosotros, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. En cuarto lugar, vamos a decir que una vida que conoce al Jesús resucitado o al Jesús vivo, sabe que el Señor le va a levantar el rostro y le va a dar gozo. Hermanos, en la vida
muchas veces no tenemos el gozo, la alegría completa y atravesamos las crisis y decimos, Señor, tú nos vas a ayudar. Y a veces hay temor, hay dolor, hay cosas que nos molestan, pero a Dios le agrada que en medio de todo eso tengamos fe. Miren lo que dice el Salmo 145, 14. Leámoslo juntos. Salmo 145, 14. ¿Qué dice aquí? Las mujeres salían con temor y con gran gozo. ¿Qué dice el Salmo? Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Puede haber caídas, puede haber situaciones duras, pero Jehová lo sostiene a usted. Salmo 37, del 23 al 24. El Señor levanta el rostro de quienes conocen al Cristo resucitado. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, ¿qué dice aquí? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Sí, hay una combinación a veces del gozo del Señor, pero también hay algo de temor. Tenemos a veces incertidumbres, ¿no? ¿Qué pasará mañana con los trabajos? ¿Qué pasará con mi salud? ¿Qué pasará con mi familia? Pero lo que está diciendo el Señor es que confiemos. El que se ha encontrado con el Cristo resucitado confía. Y a pesar que a veces las emociones nos traicionan, las convicciones en Cristo Jesús y su Espíritu Santo nos llenan de tal manera que seguimos adelante. Puede suceder al mismo tiempo. No es que no tengamos el temor, es que confiamos en Cristo. No es que no temamos, es que confiamos. No lo ves, tal vez no lo sientes, pero nos movemos por convicciones. Los que conocen a Cristo corren en el camino de la obediencia y entonces se encuentran con el Jesús que consuela. En el caso de estas mujeres, salieron corriendo a obedecer con temor y con gozo y se encontraron con Cristo. Si usted tiene esta misma actitud, se va a encontrar con Cristo. Señor, me ocurre todo esto, pero igual, yo te obedezco. Al Señor le agrada la obediencia. Señor, hay todas estas situaciones, pero igual te voy a seguir. Habíamos hablado que Él mencionó de que el cristiano toma su cruz y sigue al Señor. ¿Se está encontrando usted con su Maestro, con su Señor, en la situación de vida que le ha tocado? Miren, estas mujeres que se habían encontrado con Jesús no eran personas a las cuales el resto les confiara un testimonio, una palabra. No, las mujeres en esa época, cuando decían algo o cuando tenían que testificar en una corte, no servía su testimonio. Pero ellas, a pesar de todo aquello, fueron y dijeron: esto es lo que ha ocurrido. A la mujer se le daba la credibilidad mínima, pero por alguna razón el Señor se encuentra primero con estas mujeres. ¿Qué será? Que no importa nuestra debilidad, no importa tal vez que no sepamos, pero dice la palabra que a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. No importa su debilidad, no importa su enfermedad. Lo que importa es que usted tenga la convicción de que conoce a Cristo Jesús. Por eso el Señor utiliza a estas mujeres y les dice: salve, les dice: regocíjense. Era el saludo normal en griego, decía: hola, aquí estoy. Era familiaridad. El Señor Jesús tenía familiaridad con estas mujeres. Y cuando ellas se encuentran con el Señor, le adoran. Le adoran. Y es que a Él le agrada que donde sea que nos encontremos,
y por cualquier circunstancia que pasemos, nosotros le adoremos. Cuando el Señor ve este corazón, les menciona, les ordena: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán, o allí me verán. Queremos ser usados por el Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor y tienen el anhelo de hacer el servicio para Él? Hermano, solo confíe, adórele a pesar de la situación que usted esté viviendo. Y miren lo que dice después, ¿no? Jesús le dijo: no temáis, versículo 10, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor utiliza estas mujeres para que afirmen a otros. ¿Y a quiénes iban a afirmar? ¿Y a quiénes iba a manifestar el Señor? A los discípulos. Pero si eran los que recién habían salido corriendo, ¿o no? Pedro recién lo había negado, ¿no? 3 veces. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. Él ve la oportunidad que hay en su vida para reconciliarse con Él. Él está esperando que usted venga y se arrodille como estas mujeres. Le diga: Señor, tú eres lo más importante. Y miren, en el caso de Pablo, de Pedro iba a ser perdonado, restaurado, y se estaba acordando el Señor resucitado de él. Y miren a Pablo, se le aparece el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pablo fue levantado. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículos del 6 al 8. 1 Samuel capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice así: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Mire, nuestras vidas están en sus manos. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar en sitio de honor, un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. El Señor es un Señor de nuevas oportunidades. Y lo que iba a hacer a través de estas mujeres es traer nuevamente al redil a Pedro y a todos los discípulos. Y por eso le dice: no temáis, tengo algo nuevo para ti. Y la pregunta, hermanos, el día de hoy: ¿nos hemos encontrado con el Cristo crucificado y resucitado? ¿Y tenemos la fe de que Él va a obrar en mi vida? Vamos a ver un detalle de lo que hizo el Señor cuando Él resucitó y que nos va a dejar una enseñanza de lo que Él espera de nosotros si hemos creído que Jesucristo ha resucitado. En el libro de Juan, el capítulo 20, leamos con atención. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí concuerda con lo que ya hemos leído de Mateo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿A quién amaba Jesús? Juan, ¿no? Una particularidad del Evangelio de Juan es que él decía al que él amaba, no decía a mí me amaba, pero bueno, era la forma en que Juan escribía. Y les dijo a ambos: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué pasó aquí? Claro, Juan era un chico de 20 y tantos años y Pedro ya era un muchachón, ¿no? Entonces, Juan, que era más joven, corrió más rápido, ¿no? El detalle que dice aquí él, ¿no?
Entonces, miren lo que pasa, versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Miren, Juan se agacha y ve los lienzos, es decir, el cuerpo del Señor ya no estaba. Estaba el lienzo encima de ese lugar, esa cama, era una cama de cemento o de roca tallada, y el lienzo estaba ahí. No había sido movido, pero parece que el Señor había salido a través del lienzo. Mire este detalle. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Ahí sí Pedro con determinación, ¿no? Él era un colérico, él iba y hacía, ordenaba, bueno, como algunos, ¿no? Y dice, y vio los lienzos puestos allí. De nuevo, ¿por qué remarca Juan el lienzo? Porque el lienzo era la evidencia de que había resucitado, porque ya no estaba bajo el lienzo, él había pasado a través del lienzo. Su cuerpo resucitado pasaba las paredes cuando estaba cerrada la puerta en donde estaban reunidos los discípulos. Miren lo que dice a continuación. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos. Es decir, tenía que estar el lienzo y ahí encima lo que cubría su cara, ¿no? El sudario. Sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora, déjenme decirle que este detalle del lienzo y del sudario, al dar esta descripción de dónde están, dónde lo ponen y cómo se encontraba, tiene algunos significados y llegó al corazón de Pedro y de Juan. En esa época, cuando el amo de la casa iba a comer, el siervo o el esclavo, ¿no?, se paraba a un costado esperando la orden de ese amo. Cuando estaba comiendo el amo, al siervo no se le ocurría decirle algo porque estaba ocupado comiendo. Si el amo terminaba de comer, cogía ese trapito, esa servilleta que era de tela y la lanzaba y la hacía así. La arrugaba ya. Se iba y el esclavo sabía que terminó de comer y él podía entrar, coger los platos y también comer. Pero cuando el amo cogía la servilleta y la doblaba bien, como cuando usted hace esto con la servilleta y la dobla y la pone bonito, lo que significaba es que el amo iba a seguir comiendo, que todavía había algo que él tenía que hacer en esa cena, que no le quiten sus platos y que el siervo debía estar pendiente de lo que haría su amo. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo con esa servilleta, con ese sudario que estaba bien dobladito, les estaba diciendo, todavía hay algo más. Todavía voy a hacer algo más. El mensaje del Evangelio va a ir por todo el mundo. Tanto así que los siguientes versículos de Mateo 28, el Señor les dice, id y haced discípulos. Y lo que ese sudario bien doblado nos dice en esta mañana es que el Señor Jesús todavía tiene algo para nosotros. Es la vida resucitada. El Señor quiere dejar ver su poder en usted y en mí.
para que existan generaciones que lo conozcan, generaciones que resplandezcan, para que el mundo conozca al Señor Jesús. No solo basta creer en que Él murió por sus pecados, no, todavía hay mucho más que hacer. Y es que vivamos esa vida resucitada, que confiemos en el Señor, que veamos el poder grande de la resurrección interviniendo en nuestras vidas. Amén. El Señor no ha botado todavía la tela, no ha botado la servilleta, todavía le falta hacer algo en su vida y en mi vida. Y como alguien dijo, lo mejor aún está por venir. Vamos a ir al cielo, hermanos. Vamos a estar con Él, lo mejor ya viene. Por eso puso el lienzo así dobladito, ya viene. Y tenga esa esperanza y gócese y dígale, Señor, gracias, gracias. Póngase a cuentas con Él, acéptelo en su corazón. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Hemos aprendido el día de hoy que hay una disposición de seguir al Señor en cualquier circunstancia para aquellos que lo aman. Acordémonos de estas mujeres. No iban a ser escuchadas, sin embargo, ellas lo siguieron y ellas dieron testimonio de Él. En segundo lugar, el Señor obra prodigios en quienes confían en Él. ¿Qué es lo más difícil que usted puede estar atravesando? El Señor que resucitó puede ayudarle en esta mañana. En tercer lugar, el ángel les dijo, no temas. Acuérdese, a los guardias no les dijo no temas. El Señor le dice no temas al que confía en Él. Y al que ha creído en Jesucristo, a Él le dice no temas. No temas, Jesús vive. Recuerden que la resurrección es la base de nuestra fe. Si Él no resucitó, entonces estamos aquí por gusto. Porque Él resucitó, usted vive y también va a resucitar. Dice la palabra de Dios que el poder de Jesucristo que resucitó al Señor de los muertos, el Espíritu Santo, vivificará sus cuerpos mortales. Vivificará sus cuerpos mortales. Vivificará sus cuerpos mortales. Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará sus cuerpos mortales. Hermanos, en esta mañana dígale, Señor, yo creo en ti, el Cristo resucitado, vivifica mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi corazón, vivifícame con ese mismo poder que lo levantó a mi Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias porque tú resucitaste, yo tengo vida y me acojo a este texto bíblico. Señor, mientras me das vida, cambia mi corazón, sana mi corazón, dame la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante en mi trabajo, con mis hijos, tal vez con mi enfermedad, pero lléname de tu gozo como llenaste a estas mujeres, porque tenían algo de temor, pero también tenían gozo. Yo quiero ese gozo, Señor. Lléname de tu presencia, Padre, y quiero vivir ese Cristo resucitado, sabiendo que lo mejor está por venir. No has acabado conmigo. Todavía hay mucho que hacer. Gracias, Señor, porque todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.